En un instante puedo ser liberado, pero puedo vivir libre toda una vida y debo vivir toda una vida libre. Hay personas que han sido liberadas un momento, pero han vuelto atrás y no viven en libertad. Entonces, libertad no es liberación. La liberación debe llevarnos a la libertad, sin embargo, al contrario, no puede suceder. Libertad tampoco es libertinaje. No es lo mismo. Porque el libertinaje nos lleva a hacer lo que nuestros propios deseos quieren hacer, y al final de cuentas, creyendo ser libres, nuestros propios deseos nos esclavizan a algo que hacemos por elección propia. Libertad no es algo externo, es algo interno. Libertad se recibe por dentro y se vive por fuera. Mucha gente busca libertad afuera sin tener adentro, y vemos que el poder de la libertad es cuando está adentro. Pueden atarnos, pueden esclavizarnos físicamente, pueden ponernos cadenas, amarrarnos, pero si por dentro somos libres, hay mayor poder en esa libertad. Y veíamos el ejemplo de Pablo y Silas. Y por último, libertad no es algo humano. Es algo que viene de Dios. Es un derecho que recibimos los hijos de Dios cuando Él se convierte en nuestro Padre. Amén. Por lo tanto, hemos sido llamados a vivir en esa libertad, y en esa libertad debemos permanecer. ¿Por qué? Porque Gálatas nos dice que estemos firmes en la libertad. ¿Qué da firmeza a la vida del creyente? Vivir en esa libertad. Vivir en esa libertad. Usted quiere ver que una persona tambalea en la fe, se salió de la libertad de Cristo. La vida más firme que podemos vivir como cristianos es la vida que podemos vivir en libertad. ¿Cuál es esa libertad? Juan 8:31. Veíamos, creo que la semana pasada, recapitulando rápidamente acá para retomar lo del día de hoy. Juan 8:31, vemos cuál es la libertad y cuál es el camino a la libertad, porque muchas personas van directo a buscar la libertad y ese no es el camino. Entonces, ¿cuál es el camino a la libertad? Dijo entonces Jesús, versículo 31, a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Número 1, camino a la libertad. Hay 4 pasos o 3 pasos antes de llegar a la libertad. Número 1, si vosotros permaneciereis en mi palabra. El paso 1 para vivir en libertad es permanecer en la palabra de Cristo. Número 2, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos, porque el que permanece en la palabra, no en el cristianismo, no en la iglesia cristiana, en la palabra de Dios, el que permanece en la fe, el que vive la palabra, se convierte en discípulo de Cristo. ¿Por qué? Obviamente la obediencia, la vida en obediencia a la palabra nos lleva a ser discípulos, porque entiendo que Él es mi Señor y Él es mi Maestro, y que mi vida ahora se guía y se rige por Él. Paso número 2, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, aquí solo hay una clave bien tremenda, porque entonces este pasaje nos está enseñando que solo los discípulos pueden vivir en libertad. Solo los discípulos, no los cristianos. Escuche. Ahora, en la Biblia se narra el cristianismo como alguien que es un discípulo. El detalle que hoy en día no es lo mismo hablar de un creyente, de un cristiano y un discípulo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos aquí? Todo discípulo vive en libertad. Entonces, seréis verdaderamente mis discípulos, paso número 2. Paso número 3, el discípulo ¿qué hace? Conoceréis la verdad. El discípulo solamente está interesado en conocer la verdad, no la verdad del mundo, no la verdad de Niurka, no la verdad de los noticieros, no la verdad de la economía, no la verdad del patrón del trabajo, la verdad de la palabra de Cristo. El discípulo de Jesús solo le interesa qué dice Dios al respecto, qué habla Dios en su palabra, qué tiene Dios que decir al respecto. El discípulo dice: voy a mi maestro antes que a cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque conociendo la verdad nos da como meta la libertad.
Vimos dos cosas que son la verdad. Número uno, Cristo es la verdad. Juan 14:6. Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 17:17 nos dice que la verdad también es ¿qué? La palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Por lo tanto, cuando yo llego a conocer la verdad es porque conozco más y más a Cristo. Y Él es la palabra, Él es el verbo hecho carne. Entre más me meto con Cristo, entre más me meto en su palabra, entre más lo vivo a Él, más libre soy en Cristo. Más permanezco. Entonces, ¿cómo permanezco en la libertad que Cristo me ha dado? Permaneciendo en la palabra. Y permanecer en la palabra quiere decir que cuando venga algo a mi vida y tengo que tomar una decisión importante, tengo que recurrir a la palabra de Dios para decidir. Si hay algo que me quiere atacar, tengo que venir a la palabra para ver qué Dios dice al respecto acerca de esa situación que está pasando, porque allí soy libre. Cuando una palabra de Dios se recibe en el espíritu y en el corazón, allí hay libertad, porque la libertad se demuestra cuando vivo esa palabra. Ahora, no todos los que escuchan la palabra reciben la palabra. No todos los que escuchan reciben, y no todos los que reciben la creen. Porque para creer la palabra se necesita no solo escuchar la palabra, se necesita recibir la palabra y se necesita recibir revelación de la palabra. Solo una palabra revelada en tu espíritu, por el espíritu, no por el pastor. Todos aquí escuchamos lo mismo, pero no vivimos lo mismo, porque a uno se le revela la verdad, a uno se le revela Cristo y a otro se le revela solo el predicador. Una vida de poder ocurre cuando el que oye la palabra recibe revelación por el Espíritu, no del predicador, no del mensajero, sino del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que da vida a la palabra de Dios. Es el Espíritu. Si tú solo escuchas al predicador, si tú solo vienes a ver qué dice el pastor, no se te va a hacer revelada la palabra. Y cuando la palabra no se revela, no produce fe. Por eso no podemos usar la palabra. Y cuando no usas la palabra, no produce ¿qué? Libertad. Alguien que vive en libertad es alguien que vive por fe. Por fe y para fe. Por eso es importante entonces permanecer. Hermanos, este mundo está siendo extremadamente sacudido. Extremadamente. Algunos tal vez no salimos del entorno de nuestros trabajos y quehaceres, pero hermano, este mundo está arreciando, pero fuerte, duro. Está crítico, caótico, en todos los sentidos. Y solo mantenernos en la palabra de Dios nos va a hacer vivir en victoria, aunque el mundo nos quiera traer derrota. Esa es la libertad, que no me muevo por lo que el mundo dice, que me muevo solo por una palabra de Dios. Por supuesto, hermano, todos batallamos. Yo decía la semana pasada, todos batallamos todos los días por decidir si en mi carne hago las cosas o lo hago en la palabra. Todos batallamos. Todos los días tenemos algo que queremos hacer en nuestra humanidad, con nuestra reacción, con nuestro carácter, con nuestras palabras. Pero ese es el reto. O vivimos presos de nuestro carácter, o vivimos presos de nuestra mentalidad, o vivimos presos de nuestra humanidad, o somos libres en Cristo para vivir por la palabra. ¿Estamos aquí? Ahora vamos a desglosar acá 2 Corintios 10:3, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Qué introducción tan larga, ¿verdad? 2 Corintios 10:3. Y aquí quiero mencionar unos puntos que creo yo que son muy importantes para entender lo que este pasaje nos dice. Segunda de Corintios, capítulo 10. Ya está ahí. Pues
aunque andamos en la carne, no militamos según ¿qué? La carne. Aunque andamos en la carne, no militamos la carne, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta ¿contra quién? Contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, fíjese bien, porque aquí está hablando de unas fortalezas y de argumentos que no tienen que ver con el diablo. Y aquí estamos hablando de un enemigo que se opone a Dios, que no es el diablo. Qué tremendo es eso. Porque las armas de nuestra milicia, está hablando de ahí, no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios, para destruir. No dice demonios, no dice espíritus, no dice principados. Eso lo dice Pablo en otro lado. ¿Destruir qué? Fortalezas y argumentos. ¿Cuáles fortalezas? Por eso la Nueva Traducción Viviente dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Porque el razonamiento humano se opone a recibir una indicación de alguien que no es el mismo. El razonamiento humano se opone a creer una palabra de fe. Razonamiento humano o lógica, como lo quieras entender, se opone a recibir una indicación de alguien que lo quiera subyugar y dominar y someter. Y al ser humano no nos gusta que nos sometan, pero tenemos que vivir sometidos a Cristo para que vivamos en libertad, sometidos a Él. Y lo único que pensamos cuando viene esa palabra a nuestra mente es alguien que nos va a tratar mal, que nos va a tener humillados, que nos va a tener hasta abajo. Pero el Señor no es un Señor de esa clase. Nuestro Señor es un Señor que nos bendice, nos sana, nos restaura, nos levanta, nos usa, nos direcciona, nos empodera. Yo no veo ninguna maldad ni ningún maltrato en ese señorío. Nos conviene someternos a la palabra, nos conviene esa libertad. Las armas son para derribar las fortalezas del razonamiento humano y destruir argumentos falsos. Versículo 5. Sígame usted ahí, yo leo acá. Destruimos todo obstáculo de arrogancia o altivez que impide que la gente conozca a Dios. Conozca a Dios. ¿Por qué? Porque si conoce a Dios, esa persona va a ser libre. Toda arrogancia y altivez de mente se opone a que esa persona sea libre de su mente, libre de su corazón. Por eso cuando una palabra es lanzada a nosotros, nuestra mente comienza a decir: si cuadra con todo lo que he escuchado, lo que he vivido, lo que me ha pasado y tiene lógica, entonces lo recibo. Si cuadra con lo que yo creo que es la verdad, entonces es de Dios. Ahí es donde el espíritu de altivez, de arrogancia en la mente se levanta contra Dios. Es un opositor contra Dios para que la verdad de Dios no entre a esa mente. ¿Sí estamos? Hay una barrera tremenda, hay un conflicto tremendo, hermano. No se imagina la tremenda batalla que está pasando entre aquí y ahí. No se lo imagina. Hay una tremenda batalla. Hay una tremenda batalla para que la palabra que sale de aquí entre acá. Esa es la batalla que habla aquí en 2 de Corintios el apóstol Pablo. Derribar las fortalezas de nuestro razonamiento, destruir todo obstáculo de altivez o arrogancia que impide que nosotros conozcamos a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer ¿a quién? ¿A quién? ¿A la obediencia a quién? No del pastor, aunque en algún momento vamos a tener que obedecer algo que el pastor nos diga. Pero la obediencia principal es ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Obedecemos a Cristo. Eso es lo que nos hace libres, obedecer a Cristo. Eso es lo que trae libertad a la iglesia.
Cuando no se olvida de quién es su Señor, quién la sustenta, quién la guarda, quién la protege, quién la saca adelante, quién le da la victoria. Cuando la iglesia no se olvida quién es el que está en control, entonces la iglesia no deja de ser libre. Por eso quiero mencionarle rápidamente unos puntos. Si trae para apuntar, escriba. Estos puntos los compartí en un discipulado con el liderazgo, pero hoy lo quiero dar con la iglesia porque encaja perfectamente aquí. Cuando hablamos de que el apóstol Pablo dice que las armas son poderosas en Dios para destruir fortalezas, para destruir y derribar argumentos, quiere decir que dentro de nosotros hay todo un sistema, toda una maquinaria, una estructura que se opone. Son como grandes torres fuertes. ¿Usted ha visto castillos? Y esos castillos no tienen paredes de tabla roca, que con un codazo usted derriba esa muralla. No. Esos castillos tienen una enorme pared con piedras enormes, materiales de los más fuertes, paredes de lo más grueso. ¿Por qué? Porque la intención es de que nada entre. Así hay un sistema, una maquinaria tremenda en nuestra mente para que nada entre a menos que no sea mi voluntad. Alguien diga amén. Hay una tremenda edificación aquí que podemos llamar estructuras o paradigmas o fortalezas. Y por eso te quiero decir qué son los paradigmas, porque si no sabemos qué es, no lo vamos a detectar. Número uno, ¿qué es un paradigma? Son ideologías limitantes que se heredan. Ideologías limitantes que se heredan. Algunos piensan con una mentalidad de pobreza porque crecieron en pobreza. Esa ideología te lleva a la ruina. Esa ideología te cautiva. Esa ideología te acaba. Algunos de ustedes nunca vieron a sus padres salir a cenar, por eso ustedes nunca salen a cenar con su mujer. Algunos de ustedes nunca vieron comprarse cosas nuevas o vivir bien en sus casas u hogares o estar renovando constantemente. Es una ideología que limita. Algunos tenemos el mismo par de zapatos de hace 5 años y ya están predicando alto y fuerte, más que nosotros, ¿verdad? Pero no tenemos la costumbre, hasta que sienta que las piedras ya me tocan el pie, ya me compro unos tenis. Pero no es eso. Pero ¿qué tal los 10 años que lleva el sillón en la sala? Aleluya, alguien diga amén. ¿Qué tal la misma pintura que lleva la fachada de tu casa de hace 15 años? Gloria a Dios, aleluya. No se oye el amén. Ahora Eliseo se me durmió ahí, duro por ahí. Aleluya. Número 2, son patrones de pensamientos que paralizan y estancan. ¿Qué son los paradigmas? ¿Qué son las estructuras? ¿Qué es esa fortaleza que viene la arma poderosa de Dios a derribar? Son patrones de pensamiento que paralizan y estancan. Algunos de nosotros no hemos avanzado más de lo que deberíamos. Algunos de nosotros tal vez incluso hemos pensado, para este tiempo yo debería de estar más arriba, más al frente, más avanzado. Pero algún patrón de pensamiento ha mutilado tu avance. Te ha estancado. Algunos ha sido su manera de pensar, algunos ha sido su extrema sensibilidad, algunos ha sido su carácter, su conducta, sus patrones de solucionar problemas, algunos ha sido la falta de búsqueda de Dios, que son patrones. Es que voy a buscar a Dios cuando se venga fuerte. No hay soldado que esté sin arma hasta la guerra. Él está con armas siempre. Él está preparado siempre. Ahí dice, no. Voy a buscar a Dios solo si veo que está cayendo fuego. No. No esperes a que te llegue el fuego. Digo, del diablo, ¿eh? Busca a Dios antes, si no te va a caer el fuego de nadie más que de Dios. Pero si son patrones de pensamientos. Patrones de pensamiento que paralizan y estancan.
La semana pasada ponía un ejemplo y decía, algunos no saben dar, no están acostumbrados a dar porque hay un espíritu de carencia, de escasez, de necesidad, de pobreza que gobierna su mente, que dice que si me despojo de algo voy a seguir con menos, pero no ha recibido una verdad divina que lo libere de eso y no tiene para seguir sembrando, por eso no recibe más, porque al que tiene se le dará más. ¿Por qué? Porque hace con ello lo que debe de hacer, lo hace producir, lo hace trabajar. Siembra, cosecha. Pero si no, yo me paralizo. Prefiero quedarme con 50 pesos que invertir 25 para ganar otros 50 y luego tengo 100. Aleluya, alguien diga amén. Hasta clases de economía damos aquí, ¿verdad? Qué tremendo, bueno. Aleluya. Son palabras o pensamientos que son impuestos para aprisionar y esclavizar. Número 3, son palabras o pensamientos que aprisionan y esclavizan. Aprisionan y esclavizan. Mire, que en paz descanse mi abuelo. Yo lo amaba un montón y siempre casi me le colgaba. Le daba besos. Y él nomás así. ¿Ya? Y yo así, abuelo, ¿cómo estás? Qué gusto. Y le daba besos y todo. Y él, bien. Y bien tieso, se sentía hasta, yo creo que amenazado, violentado, no sé. Aprisiona. Hay gente que no sabe expresar amor, como nunca recibió. Aleluya. Gloria a Dios. Ya ve, están las fortalezas siendo golpeadas. Porque llegas y quieres amar y no, hombre, parecen como robles y árboles robustos. No, de eso no habla la Biblia. Porque son patrones, pensamientos, palabras que aprisionan, esclavizan. Y fíjese que todos tenemos algo que nos esclaviza y aprisiona. No crea que el pastor que está predicando aquí lo hace todo bien. No, hombre. Hay muchísimo que tengo que doblegar todavía. Número 4. ¿Sí está ahí? Son perspectivas con interpretaciones erróneas. Paradigmas. ¿Qué se opone a vivir en la libertad de Cristo? Perspectivas con interpretaciones erróneas. Porque yo ya le meto mi manera de ver, mi manera de pensar, mi manera de sentir. Eso es una perspectiva. Cómo yo veo la situación, lejos de cómo ve la situación. ¿Qué dice el Señor de esa situación? ¿Qué ha planteado y prometido el Señor sobre esa situación? Cuando mi perspectiva con una interpretación errónea se mete para querer descifrar, para querer recibir, creer la palabra, ahí fracasamos. Ahí fracasamos, porque son perspectivas con interpretaciones erróneas. Mire, alguien habla de dar y ya creen que van a levantar una ofrenda o que el pastor va a pedir algo. Perspectivas con interpretaciones, porque alguien más tal vez te ha succionado hasta la vida, pero eso no quiere decir que el pastor te va a sacar lo que tienes, te va a enseñar a vivir en libertad. Pero se trata de deshacer. Por eso las armas poderosas vienen a sacar las perspectivas que nos han traído interpretaciones incorrectas, erróneas. Y mire, ¿sabe qué? Hay dos perspectivas que le ha dañado a la iglesia por mucho tiempo en general. Y no hablo solo de Antioquía, hablo de la iglesia en general. Hay dos perspectivas erróneas, malas, dañinas. Número 1, la tradición. La iglesia se ha vuelto muy tradicionalista. Yo he visitado iglesias donde tienen que pasar 5 hermanos a dar testimonio, si no, no pasa la prédica. Tiene que haber un canto especial para que el servicio se haga como debe de hacerse. Desde hace 20 años llevan esa línea. La misma viejita de hace 50 años con el mismo testimonio sigue haciendo y tiene que pasar tradición. Porque cuando no hay transformación, lo que se resista a cambiar lo va a matar. Eso es lo que hace la tradición. Que cuando no hay transformación, lo que se resista a cambiar lo va a matar. Escuche, cada vez que usted se resista de algo de usted,
¿Por qué? Porque cuando yo llevo algo arrastrándolo, haciéndolo siempre así, ya usted se convierte en tradicionalista. No solo de religión, de carácter, de actitud, de palabras. Usted se vuelve tradicionalista. Y aquello que usted no deja que el Señor lo transforme con su palabra y que lo haga libre, tarde que temprano lo va a matar a usted. La mentalidad de escasez tarde que temprano lo va a acabar. Porque si usted, Dios una vez lo pone con alguna persona que piensa hacia adelante, que piensa en bendición, que piensa en avanzar, y usted se para con una mentalidad de escasez o limitante, le va a decir, ¿sabes qué? No puedo trabajar contigo. Y esa bendición que iba a venir a su vida la cortó. ¿Por qué? Porque su tradición, su manera de siempre pensar así, de ser así, de responder así, nos mata. Nos hemos perdido de bendiciones, de gozos, de oportunidades que el Señor nos da, porque de repente vemos algo que nos gusta. Yo a veces he sido así. Vemos algo que nos guste. Está bien caro. Cuesta mucho. Sí, no, hombre, tengo que donar un riñón para eso. Y te amarras y te aprisionas. Ahora, eso no quiere decir que vives malgastando, tirando dinero. No, pero hay gente que no se da un gozo de algo que trabaja. Alguien diga amén. Prefiere comprar. No voy a decir, porque yo sé que no están listos. Esta conversación no es para acá. ¿Lo digo? Ay, Dios mío. Prefieren comprar tenis de 200 pesos cada 3 meses que unos tenis de 1,500 que les dure 2 años. Aleluya. Les dije que no quería decirlo. Les dije que no. Es mentalidad. Hermano, si cambias de tenis de 200 pesos cada 3 meses, sácale la cuenta, al año te gastaste 800 pesos. Sácale la cuenta 2 años, 1,600. Pero la comodidad y el confort y la seguridad que te dan los de 1,000 y algo, no te los dan los de 200, 300. Mira, un día me subí allá atrás a revisar ahí la obra y traía unos tenis Patito. Y no me fijé y pisé un alambre. Y el alambre atravesó la suela y me dio en el mero centro de la articulación del dedo gordo. Duré casi 3 días que no podía pisar bien. Y he pisado eso y hasta clavos con otro tipo de calzado y ni me doy cuenta. Hasta que luego siento que raya algo y digo, caray, y el clavo, ¿verdad? Es que entiendan, nos daña. Lo que le quiero dar a entender, nos daña. Lo bueno, bonito y barato daña. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí sigue vivo aquí? A los de Facebook también los daña. No sean barateros. Es mentalidad. Número 2, lo religioso. Les dije 2 perspectivas que han dañado a la iglesia. Lo religioso. ¿Por qué? Porque lo religioso tiene que ver con que los que encierran a Dios en qué sí y qué no puede hacer Dios. Los que se enfocan más en una ley que en un mover de Dios. Hay gente que es bien rápida para decir, no, es que eso no es de Dios. Y Dios nunca se mueve en sus vidas. Y Dios nunca los usa con poder. Pero son prontos para decir, no, es que no, la Biblia dice que esto. Usan la palabra como excusa para cortar un mover de Dios. ¿Sí estamos aquí? La iglesia se ha vuelto buenísima, tiene un 100 en religión, porque sabe todo lo que tiene que pasar en el servicio, menos lo que el Espíritu Santo quiere hacer. La religión, la perspectiva religiosa nos ha hecho daño, porque entonces dice, no, es que ese no es un mover de Dios. Este sí es un mover de Dios. Esta palabra sí vino de Dios. El Señor te va a dar riquezas, el Señor te va a dar bendición. Esta semana Dios te va a sorprender. Esta semana Dios te va a dar una victoria como nunca antes. Sí, esta sí es de Dios.
Pero viene alguien humilde, tranquilo, sencillito y te dice: arrepiéntete de tu pecado, malvado. Está enojado el pastor. No, hoy no traía unción el pastor. ¿Sí se ve? Lo religioso acaba. Por lo tanto, tenemos que desechar esas perspectivas que son ¿qué? Dañinas. ¿Cómo cambio la mentalidad? Porque esas son las fortalezas que tenemos que permitir que la palabra entre a nosotros para que derribe ese argumento. Hermano, por eso los que predicamos aquí no es para ordenarte y comandarte cómo vivir y qué hacer porque seamos tus dueños. No, el Señor es tu dueño, el Señor es tu pastor, el Señor es tu maestro. De Él viene todo y todo lo que se haga vuelve a Él. ¿Cómo puedo cultivar una mentalidad como Cristo? ¿Cómo puedo tener una mentalidad como el reino de Dios? Ahora escuche, antes de entrar ahí, vaya buscando 1 Corintios 2:16. Pero toda mente que camina en libertad, que vive en libertad, es una mente que está sometida a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Pero escuche, en automático, esa mente libre por la verdad de Dios puede caminar, puede operar, puede funcionar en el reino de Dios. Una mentalidad atada no funciona en el reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su. ¿Cómo busco una mentalidad? ¿Cómo busco el reino de Dios si tengo una mentalidad del mundo? ¿Cómo funciono en el reino de Dios si mi mentalidad es humana? No es compatible. No es. Usted sale, si usted ha visto algún documental o película, toda persona que ha salido al espacio intergaláctico, ¿verdad? Le llaman allá. No llevan un traje. ¿Usted los ve con mezclilla y con tenis y una playera? No, ¿por qué? Porque van a otro mundo donde hay un ambiente diferente, hay un clima diferente, hay patrones diferentes. Por lo tanto, ¿qué? Se tienen que vestir de una manera diferente, porque si no, no sobreviven en ese mundo. Ni siquiera pueden salir a ese mundo si no llevan el traje adecuado para querer experimentar de ese mundo. No podemos vivir en el reino de Dios con ropa del mundo. No estoy hablando de esta ropa. No podemos vivirlo del reino de Dios con patrones de pensamientos humanos, carnales, emocionales. No se puede, hermano, porque es otro mundo, otra atmósfera, otro gobierno, otro señorío, con otros principios. Allá usted tira así el agua y no cree que le va a caer rápido, porque hay otra atmósfera, hay otro clima. Por eso no nos movemos como el mundo, porque aunque andamos en la carne, no militamos. No vivo en la carne, vivo por la palabra para vivir conforme al reino, aunque desarrollo vida en este mundo. ¿Sí estamos aquí? Ok. 1 Corintios 2:16. ¿Ya está ahí? ¿Qué dice? Nosotros tenemos que la mente de Cristo. La mente de Cristo. No de Televisa, no de TV Azteca, no del Banco de México, no de Electra. Y ya les estoy haciendo promoción. Pero no tenemos la mente del guardadito. No tenemos la mente de pensión del bienestar. Digan amén los viejitos. Aleluya, todos están jóvenes de repente. Hasta la hermana se quedó callada, diré. Qué bárbaro. No tenemos la mente del mundo, tenemos la mente de Cristo. Hemos sido llamados a vivir con la mente de Cristo. Alguien en libertad no piensa como su carne piensa, porque entiende que se despoja para recibir la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo puedo tener esa mente de Cristo? El primer paso, Dios mío, este diablo mentiroso que me roba el tiempo. Paso número 1 para cultivar una mentalidad de Cristo, mentalidad de reino.
Porque es lo que los argumentos y fortalezas tienen que ser derribados. Pero paso número 1 para que esto pueda derribarse y para que la mente de Cristo pueda entrar y pueda vivir en libertad. Número 1, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Porque arrepentimiento no es pedir perdón. Aleluya. Arrepentimiento no es pedir perdón. Arrepentimiento es cambio de mente, cambio de dirección, cambio de rumbo, cambio de parecer. No, es que ese no agraciado me las va a pagar. Eso no es arrepentimiento. Digo, por no decir marcas. Ya ve que están los religiosos ahí. No se crean, Dios les bendiga. Aquí todos son castos, santos y puros. Gloria a Dios. No se la creyeron, ¿verdad? ¿Qué les digo? Que están atados en su mente. Les dije castos, santos y puros y no hubo un amén. David, ocupan liberación, ¿eh? Traigan el aceite pero el del carro viejito que está afuera. Porque el arrepentimiento revela, escucha esto, Mateo 4:17, alguien que me ayude a leerlo ahí. El destrono, quiero que entienda esto. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué revela y manifiesta el arrepentimiento? Es el destrono de conceptos. Mateo 4:17. Vaya ahí. Yo quiero que lo encuentre para luego decirle lo que tengo que decirle. Aleluya. El tiempo vuela aquí, ¿eh? Qué bárbaro. Yo lo espero, no se preocupe. ¿Ya está ahí? Ok, ahora póngame atención a mí. ¿Qué es el arrepentimiento? Es el destrono. Destrono. Vea la palabra bien. El destrono. ¿Qué buscan las armas poderosas de Dios? Destronar conceptos, perspectivas, mentalidades erróneas. El arrepentimiento es el destrono de conceptos, mentalidades, paradigmas y la coronación de una verdad divina. Cuando hay arrepentimiento es cuando dejé que la verdad de la palabra de Dios destronara, arrancara un patrón de pensamiento mío y se coronara una verdad divina. Eso es arrepentimiento. Ahora sí, ¿qué dice Mateo 4:17? Alguien que lo lea fuerte. Nadie, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? A ver. Vea, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo viene el reino de Dios a mi vida? ¿Cómo cultivo una mentalidad de reino? Arrepintiéndome. Porque el arrepentimiento es la manifestación y es la puerta que permite que el reino de Dios entre a mi mente. Arrepentíos porque el reino. ¿Quiere ver a alguien que le ha venido el reino de Dios a su vida? Es alguien que vive en arrepentimiento. ¿Cuál arrepentimiento? Donde permite que la palabra destrone conceptos y mentalidades carnales, humanas, y permite la coronación de una verdad divina. Porque cuando una verdad de Dios se entrona aquí, en el corazón, en el centro, y cuando una verdad de Dios que dice por sus llagas he sido curado, entonces vas a dejar de decir, ay, es que mi diabetes y miren mi hipertensión cómo está. No, la verdad divina dice por sus llagas he sido curado. Cuando esa verdad divina se entrona aquí y se destrona la mentira del diablo, la mentira de una enfermedad, la mentira de un mal, entonces hay arrepentimiento. Entonces, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ay, si viera, pastor, qué pesada la vida. El diablo me trae así. No, hombre, tienes que destronar esas mentiras del diablo. Se gozaron, nomás verme caído.
Se usaron de haberme caído, el Señor reprenda. Romanos 12:2. Yo sé, le estoy metiendo un poco de risa para que le duela menos. Romanos 12:2. Segunda cosa que tengo que hacer para que se cultive en mí una mentalidad del reino de Dios, una mentalidad como Cristo y pueda vivir realmente libre. Romanos 12:2, ¿qué dice? No os conforméis a este ciclo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No hay transformación si no hay un cambio de mente. Por eso puedo cambiar de religión, pero no de vida. Aleluya. Me estoy sacudiendo el polvo porque transformación es cambio de mente. Jesús no murió solo para salvarnos. Jesús murió para transformarnos. Escuche, si yo recibo a Jesús solo como mi Salvador, yo soy salvo. Pero si no lo recibo como mi Señor, nunca seré transformado. Hay personas que viven con Jesús como su Señor. Ay, Jesús, Jesús, Jesús. Pero Cristo nunca es su Señor. Porque cuando el Señor dice algo que no va con mi carácter, que no va con mi humanidad, que no va con el pecado de mi carne, entonces mi Señor me confronta. Él no habla de salvación. El Señor habla de transformación. ¿Por qué? Porque la salvación es un evento, es un momento. Punto número 2 para cultivar una mentalidad de Cristo. Entender que la salvación es un evento, pero la renovación de mente es diaria. La renovación de mente es todos los días. Por eso Dios le habla a Josué y le dice, ¿qué le dijo? Yo sé que Josué 1:9 les encanta, pero el 8 no tanto. Dios le manda y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No hables nada más que la palabra de Dios, porque si dejas que otra palabra tome control de tu boca, vas a cosechar algo que no viene de la boca de Dios. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás de día y de noche. Eso es la raíz de la transformación. De día y de noche meditarás. Ay, qué aburrido, pastor. Imagínese que el Señor nos estuviera leyendo 8 horas al día su palabra. Señor, ¿a qué horas voy a ir a trabajar? ¿Y qué si el Señor te dice, no ocupas trabajar, yo te voy a traer todo, solo métete en mi palabra? Ay, Dios mío. ¿No les gustó esa propuesta? Señor, dame otra. Pero imagínate, los judíos entienden esto, hermano. Ellos no tienen bronca con sometimiento. Ellos viven ahí leyendo eso, leyendo solo la ley y los profetas. No tienen problema. Y son tan bendecidos y prósperos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Porque si no medito la palabra, nunca habrá renovación de mi mente. Nunca habrá. Por eso tengo que meditar en la palabra, pensar la palabra, tener la palabra. Paso número 3 para cultivar una mentalidad de reino. Me quedan medio minuto, Dios mío. Hacerle guerra. Número 3, hacerle guerra a imágenes mentales y pensamientos que aprisionan y someten. Hay que hacerle guerra. Hacerle guerra a imágenes mentales. Guerra a imágenes mentales y pensamientos que aprisionan y someten. Hacerle guerra a imágenes mentales y pensamientos que aprisionan y someten. Hay que hacerle guerra, hermano.
Hay que hacerle guerra. Algunos de nosotros no nos gusta hacer guerra. ¿Cómo es eso? No nos gusta mucho la vida de oración. No nos gusta mucho la intercesión y el ayuno. Es que, pastor, esto no me deja en paz. ¿Cómo lo venzo? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? 3 días, 7 días. Aleluya. Duro por ahí. Hombre, hasta el siervo cayó. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Escuche, nuestra mentalidad, nuestra carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco que pueden, no pueden. Hay que hacerle guerra porque mi mentalidad no puede sujetarse a la ley de Dios. Yo no puedo pensar que en automático, por estar aquí en la casa, lo cual no le digo que no venga, siga viniendo, pero no solo por estar en el lugar, ya mi cuerpo se somete a la ley de Dios, ya mi mente se somete a los principios y verdades eternas. No, hermano, hay que hacerle guerra. Cuando viene un pensamiento que quiere traer fracaso, divorcio, caídas a mi matrimonio, a mi vida, a mi estabilidad, hágale guerra. No lo deje entrar. No lo deje entrar. Algunos de ustedes le dan la bienvenida a un montón de pensamientos que no es de Dios, a un montón de acciones que no son de Dios. Hágale la guerra y hágale frente. No los deje poner ni un pie. Usted decide qué gigantes, qué enemigos toman control de su mente, toman control de su pensamiento, de su boca, pero tiene que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Usted no puede contra ellos, pero las armas son poderosas ¿en quién? En Dios. Hágale guerra. Hágale guerra. Hay cosas que nos aprisionan y nos causan tanto temor. Todavía ni pasas por ellas, pero ya tienes miedo de ellas. Aleluya. Eso no venía en el mensaje, fue de gratis. Hazle guerra a imágenes mentales. Número 4. Con eso terminamos. La mentalidad de Cristo, la mentalidad del reino, no es automática. Escuche, la salvación es automática en cuanto usted recibe a Cristo Jesús, confiesa sus pecados y el Señor lo perdona y lo lava con su sangre preciosa. Automáticamente usted se convierte en hijo de Dios cuando lo hizo por fe y de verdad. Pero la mente de Cristo y la mentalidad de reino no es automática, sino que requiere de un cultivo, un trabajo continuo. No podemos recibir una palabra de verdad aquí y practicar lo mismo de siempre allá, porque el cambio de mente requiere un cambio continuo. Es que no me sale ser cariñoso. Pues inténtale. Está como aquellos que dicen, no, es que no me gusta, y nunca han probado eso. Yo sé que aquí nadie le pasa eso, pero es que no sé cómo hacer eso. Inténtalo. Es que no sé cómo ser expresivo. Inténtalo. Es que no sé cómo tener fe. Inténtalo. Es que no sé cómo perdonar. Inténtalo y reprende el diablo y derriba la muralla de arrogancia, de altivez, de orgullo, de amargura, de falta de perdón. Alguien diga amén. Es que no puedo. Tú no. Pero Cristo en ti. Pero una verdad divina en ti, que destrone toda mentira del diablo, que destrone todo fracaso de tu carne, que destrone todo lo que el pasado te ha hecho. Ojalá fuera tu presente el que se opone a Dios, pero muchas de las veces es tu pasado el que resiste a Dios. Lo que has cultivado por años es lo que resiste a Dios. Ojalá fuera lo de hoy. No, muchos no tenemos bronca con lo de hoy, tenemos bronca con lo de ayer. Aleluya. Alguien diga amén. Porque si yo suelto lo de atrás
lo del pasado, voy a poder disfrutar donde estoy ahora. Unos no hemos vivido la libertad de Cristo, la paz de Cristo, el gozo de Cristo, porque sigues abrazando la tristeza de antes, la amargura de antes, el dolor de antes, y no has permitido que una verdad divina destrone lo que en el pasado se hizo contigo. Pero hasta que tú le abras la puerta a la verdad de Dios, vas a ser libre. Solo ahí, solo ahí. No es el pastor que te va a hacer libre, no es la predicación, es una revelación del Espíritu Santo de una verdad divina que arranque de raíz. Mire, sabe que fue impresionante ver la cantidad de raíces que tenía la palma que estaba ahí afuera del baño. Y dije yo, imagínate, esa palma tenía ¿cuánto? ¿10 años? ¿15 años? Imagínate cuántas raíces con 15 años de amargura, de dolor. Alguien diga aleluya, aleluya. Imagínate cuántas raíces hay si has vivido en escasez, en humillación, si has vivido con menosprecio tantos años. ¿Cuántas raíces habrá dentro de ti que no te animas a dar un paso, que no te la crees ni de ti mismo, que no le crees a lo que Dios quiere hacer contigo, que no crees que si tú sirves al Señor algo bueno puede salir de ahí? Como le dijeron a Jesús, algo bueno saldrá de ahí de Nazaret. Pero no dejas que una verdad divina destrone lo que ha sido sembrado en tu corazón por el diablo, por el mundo o por personas con maldad. Necesitamos exponernos a la verdad divina. A la verdad divina, porque ahí van a venir. Ayer estaba agarrando un pedazo ahí de cemento que quedó ahí completito y no lo podía cargar todo. Agarré un marro y que le empiezo a dar unos buenos. ¡Ah! No se partió a la primera, no se partió a la segunda, no se partió a la tercera. Estaba grueso, estaba ancho, hasta como al octavo, noveno golpe del marro dije, me hace falta ver más bugs. Pero bueno, nomás no, hasta como el octavo, noveno golpe se rompió. Dije, wow, hay fortalezas de nosotros que te tienen que pegar, no con golpes de la vida, con una verdad divina. Hay veces que Dios te va a mandar una verdad divina como un cachetadón en tu mente. Te va a hacer despertar a la realidad del reino. Te va a decir, hey, esto es a lo que debes vivir, esto es a lo que debes responder, esto es lo que te debe gobernar. No eso que estás abrazando ahora, no eso a que le abres la puerta constantemente, no, a la verdad divina que viene del cielo. Es lo que te hace libre, iglesia. Es lo que te hace libre de hacer la vida de Dios, de vivir como Él quiere. Cuando dejas atrás el pasado, cuando dejas atrás las cargas, cuando dejas atrás lo que sea que le estorba a Dios y te ha estorbado a ti, te ha aprisionado. Veíamos el ejemplo de Simón, el mago, Hechos capítulo 8 o 9. Y entonces Simón por fuera decía, wow, tengo éxito, toda Samaria viene y me ve porque hago magia y todos piensan que yo tengo el poder de Dios. Pero cuando Pedro lo confronta y le dice, qué tremenda prisión de amargura en la que vives, porque por fuera maquillabas la amargura con tu magia y con que la gente te aplaudía y la gente decía, wow, Simón el mago, Simón el mago, y por dentro estás lleno de amargura. Hay cosas de nosotros así. Por fuera la gente nos puede aplaudir, por fuera la gente nos puede avalar, nos puede dar una palmadita, nos puede sonreír, le podemos caer bien a X, Y número de personas. Pero si por dentro siguen abriendo mapas mentales de fracaso, de dolor, de amargura, de resentimiento, no va a haber una transformación.
Y el detalle es de que hasta que no haya una mentalidad como Cristo y una mentalidad del reino de Dios, todo lo del reino de Dios no va a poder operar ni funcionar a través de ti ni para ti. Por eso hay promesas estancadas para tu vida. A veces piensas que el Señor no te oye, a veces piensas que el Señor no quiere darte algo, a veces crees que el Señor se olvida de ti, pero es que hay veces que tu mente no está lista para recibir lo que ya está para ti. Porque si le metes mucho coco, la vas a regar. Si le metes mucho pensamiento, vas a cortar esa comunicación de lo que Dios quiere derramar sobre ti y lo que tú tienes que recibir. Oh, es que yo no creo que Dios pueda hacerlo así. Pues no lo va a hacer porque no crees que Dios pueda hacerlo así. Porque la mentalidad no nos deja, hermano, libres. Por eso decía la semana pasada, no tenemos problemas con ser libres del pecado. Muchos de nosotros somos salvos, pero mentalmente no somos libres. Somos cristianos atados de mente. Aleluya. Y el poder de la iglesia viene cuando la iglesia es libre de su mente, libre de su propia voluntad. Ahí es donde hay libertad. Jesucristo llegó a su pueblo y todo el mundo le empezó a decir: oye, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el que mecía las mesas? ¿No es este? Y dice que ¿a poco este es el profeta? ¿A poco este es el que hace sanidades? No, hombre, si yo me acuerdo que le encargué que me arreglara una silla. Este es el hijo de José y María. Y Jesús, porque no creyeron en él, porque quedaron con su mentalidad de verlo como un simple mortal, como un familiar, no hizo milagros entre ellos. No pudieron recibirlo del reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo vieron con su perspectiva humana. Algunos de nosotros hemos visto a Jesús con nuestra perspectiva humana. Hemos visto la palabra con nuestra perspectiva humana. Hemos visto el poder de Dios con una perspectiva humana y no lo recibimos. Hay veces que el Señor está aquí paseándose y quiere hacer milagros, sanidades, prodigios, y nuestra perspectiva humana pone una barrera tremenda. Y el Señor dice: no puedo hacer milagros porque me ven como cualquier cosa, porque no me ven como lo que soy, porque no vienen y me honran, no me reconocen como lo que puedo darles, como lo que puedo hacer, como lo que soy yo ahora. Y hay barrera, hay barrera. Si todos fuéramos libres y en nuestra mente y nuestro corazón desde la mañana dijéramos: Señor, yo estoy listo para lo que quieras hacer en esta mañana. Yo estoy listo para ver tu poder fluir sobre mí y mis hermanos. Pero hay veces que estamos otra vez iglesia. Son las 9:45. Otros 5 minutos. No venimos con expectativa. Nuestra mente no nos deja venir con expectativa de un poder de Dios. Nuestra mente no nos deja con una expectativa de que el Espíritu Santo te ministre, te abrace, te consuele, te fortalezca. Tu mentalidad no te deja recibir una visitación del cielo a tu vida, porque es tu mente la que le permite o le impide a Dios. Es a Dios. Porque ¿qué pasaría si Dios te visita y te llena hoy y vas a otro lugar y con eso que cargas de Dios algo es cambiado, algo es transformado, algo es renovado, algo sale huyendo? ¿Qué si cuando tú vienes acá te conviertes en un almacén de Dios, un receptor, una vasija, y cambias tu mente y dices: Señor, lléname hoy para llevar allá? Porque no te lo va a dar el pastor, no te lo va a dar el predicador, te lo va a dar el Espíritu Santo. Él es el que está aquí entre nosotros. Él está aquí. Y mientras yo estoy hablando, algunos de ustedes les está hablando y les está tocando la puerta y les está diciendo: hey, te quiero tocar, te quiero hablar, te quiero cambiar, te quiero renovar. La obra del Espíritu. Iglesia, es momento de subir a un nivel de libertad. No la del mundo, la libertad de Cristo. La libertad que te dice que en el reino de Dios todo está de principio a fin. Todo está de principio a fin. La mentalidad que te dice: el reino de Dios es primero y es el más importante.
La mentalidad que te dice Dios es lo mejor de tu vida. La mentalidad que te dice busca al Señor primero. La mentalidad que te dice ve y refúgiate en el Señor. Ve y descansa en el Señor. Esa mentalidad la necesitamos ahora. Mucha gente dice, no, es que me voy a quedar a dormir hoy porque ocupo descansar. Y yo no he visto que cuando alguien se duerme, la deuda se le cancela, la enfermedad se le sana. Hoy voy a dormir 10 horas para descansar. Y el riñón te sigue doliendo el lunes. Pero si vienes a la presencia de Dios con una mentalidad libre, con una mentalidad expectante de lo que Dios puede hacer, allí puede cambiar tu presente, allí puede cambiar tu realidad. Allí el Señor puede meterle, así como yo le di al marro, con el marro al cemento, así el Señor le quiere dar a tu cabeza y a la mía para derribar argumentos, para que dependamos solo de Él.